Gracias, señor presidente. Lo primero, un saludo muy fuerte, muy caluroso para todas las personas que nos acompañan de las organizaciones de víctimas, de la Mesa Distrital de Víctimas. Qué gustazo poderlos tener acá y mirarlos a los ojos y decirles que no están solos en esta lucha que llevan años desarrollando y que tienen en este momento un consejo comprometido con sus preocupaciones y con sus necesidades. La vida me dio la oportunidad de trabajar desde diversos espacios en temas concretos de reparación de víctimas. Yo empecé siendo abogado defensor de graves violaciones de derechos humanos. Desde el litigio y desde lo particular, trabajé y demandé al Estado por reparaciones directas por episodios de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, todo tipo de vejámenes, y logré en ese sentido estudiar bastante y conocer la realidad de las víctimas y de lo que han sufrido en el conflicto colombiano. Y después pude hacer parte de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Aquí al frente estuve noches enteras recepcionando las personas que venían desplazadas de diferentes municipios de Antioquia, escuchándoles y tomándoles las versiones, haciendo solicitudes ante la unidad de víctimas para que las reconocieran y también haciendo seguimiento y veeduría con procesos concretos para que realmente tuvieran ustedes apoyo del Estado. En un caso particular, le hice seguimiento a un proceso de restitución de tierras. ¿Saben cuánto se demoraron para la restitución ya en su última etapa, que es la judicial, desde que iniciaron el proceso para hacerse reconocer como víctimas? 30 años. 30 años para retornar a las tierras de las cuales fue despojada la familia. Acá ha habido una demora irracional para reparar a las víctimas. Los casos que yo demandaba ante los jueces contenciosos administrativos, en el mejor de los casos, duraban 15 años para la reparación. Yo creo que con las víctimas nos tenemos que poner las pilas y total celeridad para la reparación, porque sin reparación nunca vamos a tener paz en Colombia. Ahora bien, si lo que se requiere es realmente paz, a las víctimas las tenemos que poner en el centro del modelo de reparación del Estado. Pero antes que hablar de reparación, tenemos que conceptualizar un poco qué es lo que se entiende por ser víctimas. ¿Quién es víctima en Colombia? Todo parte desde la Ley de Víctimas 1448 de 2011. Para ser víctima básicamente se requieren 3 condiciones básicas. Número 1, haber sufrido un daño físico o moral, individual o colectivo. Y esta Ley de Víctimas pone un plazo que es a partir del 1 de enero de 1985. Segundo, que haya causado el hecho victimizante una vulneración del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, que son los derechos fundamentales de las personas. El derecho internacional humanitario es el derecho que se tiene que garantizar aún en ocasiones de combate y de guerra. Es decir, no podemos, en el marco de unas actuaciones militares, atentar contra una iglesia, contra una escuela, contra civiles desprotegidos. Y ustedes son testigos de que acá los que más llevaron del bulto en el conflicto colombiano fueron las víctimas que estaban en la mitad de diversos grupos armados en enfrentamiento. Los derechos humanos, ustedes saben las vulneraciones desde la vida, la integridad, la libertad que hemos tenido. Y el último requisito para ser víctimas es que los hechos hayan ocurrido con ocasión del conflicto armado. Es decir, la ley lo que hace es la distinción de un hecho victimizante causado por delincuencia común y por combatientes. Esta condición la da es el sujeto que causa el daño, si es un grupo armado o un actor combatiente. Y vean pues, las víctimas en sentido práctico para Colombia fueron las personas y las familias de la sociedad civil que no eran combatientes y que no tenían interés en el conflicto y que por determinados actores fueron vulnerados, a quienes el Estado también les falló con su deber de garantizarles la seguridad y la protección, y que hoy le sigue fallando con el deber de justicia social restaurativa. Y la pregunta fundamental es,
Hoy ha habido, sí o no, realmente justicia restaurativa y reparación integral para nuestras víctimas del conflicto armado. Y antes de responder esa pregunta, yo quiero que veamos unos datos puntuales. Según la unidad de víctimas en Colombia, tenemos 9.639.442 personas, colombianos, que han sido reconocidos por el Registro Único de Víctimas. Pero ojo, va en este otro dato, 9 millones reconocidos. Pero cuando miramos los diferentes expedientes de la JEP y de Justicia y Paz, nos damos cuenta que en Colombia hay más de 12.800.000 hechos victimizantes reconocidos, es decir, tenemos más hechos victimizantes que personas reconocidas como víctimas. Les aseguro que esos casi 10 millones de víctimas en la vida real ascienden a muchísimo más, porque muchas personas, lastimosamente, nunca acudieron a los mecanismos oficiales para hacerse reconocer y para buscar una reparación. Hasta familias enteras fueron masacradas y no hubo quien pusiera las debidas denuncias, y por eso tenemos menos víctimas que hechos victimizantes en Colombia. Y es que gran parte de las víctimas ni siquiera se les reconoció, y debemos avanzar primero en el reconocimiento de nuestras víctimas. Ellos y ellas no pueden seguir siendo invisibles ante la justicia colombiana, y esto en sí mismo es una revictimización para quienes sufrieron el conflicto. Y es que cuando nosotros partimos de los datos oficiales, tampoco las cifras nos tranquilizan. Son casi 10 millones de personas flageladas, asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas, desplazadas, despojadas de sus tierras, reclutadas forzosamente, y acá hay gran parte de niños y niñas, y que fueron también abusadas sexualmente, entre muchos otros hechos victimizantes. Y hoy esos casi 10 millones de colombianos siguen sufriendo los horrores del conflicto armado y no han encontrado, la gran mayoría, una reparación real. Por eso es que no se puede pensar en paz sin tener en cuenta a las víctimas de nuestro conflicto. Y tenemos algunas otras cifras y simplemente se las voy a enunciar rápidamente. Desplazamiento forzado, vean qué paradoja, tenemos 8.500.000 personas declaradas que fueron desplazadas forzosamente, pero hay 9.800.000 hechos concretos reconocidos de desplazamiento forzoso. Homicidio, 1.100.000 personas asesinadas en el marco del conflicto colombiano. Esta me duele bastante porque atenta contra nuestros niños y niñas. Vinculación de niños, niñas y niñas al conflicto. 10.000 casos documentados en Colombia. De verdad, los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás, y con ellos sí que tenemos que dar un tratamiento especial. Y es que veamos lo siguiente, no solamente justicia restaurativa en el marco de devolver las cosas al estado anterior. A veces familias desaparecidas no hay cómo volverlas al estado anterior del hecho vulneratorio. Por eso nosotros en el estado tenemos que implementar un conjunto amplio de acciones para algo que se llama justicia de reparación integral. Y esta justicia se compone de dos elementos. Primero, la redistribución, indemnizaciones, pero no puede quedar solamente ahí. Necesitamos el reconocimiento, la dignificación de las víctimas, actos simbólicos para devolverle la honorabilidad a las familias que fueron vulneradas y que hoy han estado totalmente aisladas de los procesos hasta de negociación en procesos de paz. El tema va mucho más allá. Y lo que se quiere desde este consejo es comenzar a hablar de un nuevo modelo integral que recoja diversas acciones y no solamente la unidad de víctimas, para poder entregar justicia social material a las personas que sufrieron tantos flagelos. Hoy tenemos que hacer una apuesta y tenemos una oportunidad histórica, y es la creación de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín. Y simplemente les hago una invitación a ustedes para que también participen de otro proceso, y es nuestro plan de desarrollo distrital,
vamos a tener las herramientas institucionales para que trabajemos de la mano con Personería, con Ministerio Público, para que trabajemos de la mano con nuestro secretario y para que en el plan de desarrollo logremos acciones concretas de reparación para que ustedes encuentren por fin justicia después de tantos flagelos y de tanto daño que se les ha causado. Y es que esta secretaría va a asumir lo que antes conocíamos como la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de la No Violencia. Y allí vamos a dar acompañamiento y vamos a poner a las víctimas en el centro de atención. Y con esta mesa nos tenemos que articular institucionalmente, tenemos que revisar las acciones de paz y de justicia restaurativa desde cada uno de los escenarios. Particularmente, le pido otros 3 minuticos, por favor, mi presidente. Adelante. Particularmente, hice desde la academia una apuesta en la unidad de paz del ITM por unas charlas, por unos eventos formativos que no solamente nos hablaran de restitución de tierras y que le dieran el acompañamiento a las víctimas, sino que formaran al ciudadano del común para evitar la estigmatización de las víctimas, para que les den el lugar con la preponderancia que realmente merecen. Y es que recordemos que lo más importante es lograr una acción integral de justicia social para quienes lo han perdido todo y poner a la gente y sus necesidades en el centro de la función estatal. Por último, desde este consejo, yo sí quiero hacer el llamado para que esas cátedras de paz y de víctimas lleguen a nuestras instituciones educativas, como ya llegaron, por ejemplo, al ITM, pero que tengamos para ustedes herramientas reales, que acompañemos desde la Secretaría de Paz los procesos con Personería, que la unidad permanente de derechos humanos de la Personería funcione, que traigamos a los funcionarios de la unidad de víctimas a que nos den explicaciones y a que nos cuenten en qué van los procesos de reparación. Esta veeduría con la unidad de víctimas es fundamental y no están solos en ese cometido y en ese llamado. Hay que reconocer que ustedes son unos sobrevivientes y que siguen dando la lucha por el reconocimiento de sus derechos, que debemos ponerlos en el centro y que la reparación de todas las víctimas de Colombia ya no da espera. Gracias por estar acá. Cuenten con este concejal y sigan en su camino, los acompaño. Muchas gracias.